Entonces, digamos, en el proceso de formación histórica de la regionalidad o la nacionalidad, ¿no? La autonomía siempre fue un dato permanente. Quiero decir con esto, si nosotros analizamos las culturas prehispánicas, chiriguanas, guaraníticas en su oportunidad, estas culturas eran fundamentalmente autónomas, no reconocían Estado, no había Estado. A diferencia, por ejemplo, de las culturas incásicas, ¿no? O andinas, que sí reconocían Estado. Entonces, tratar de meterle Estado a estas sociedades era un asunto medio complicado. A esto le sumamos, por ejemplo, el hecho de que la gente que vino a la fundación de Santa Cruz, que vino a Asunción del Paraguay, también no tenía Estado. O sea, inclusive tenían un alto nivel de autonomía, ya que quien mandaba y comandaba el proceso era el Consejo Indigenal, no indigenal, el Consejo Municipal. ¿Ya? El Consejo Municipal edilicio, el Consejo Edilicio, era el que definía en realidad el problema. Y ahí se da la primera confrontación, por ejemplo, con la audiencia de Charcas, porque el Consejo Edilicio de Santa Cruz nombra un gobernador, ¿no? A diferencia de después que lo liquidan a Ñuflo Chávez, nombra un gobernador y los desconocen en Charcas, y eso se arma un despelote, es una guerra, digamos, internacional, si el término cabe, ¿no? Porque los acá no reconocen al que nombran en Chuquisaca y los de allá no lo reconocen a los que nombran acá. Entonces, eso fue una pelea larga, demoró bastantes años, creo que 5 a 10 años, ¿no? Hasta que más o menos se acomodaron las cosas. Pero bueno, entonces los consejos municipales, históricamente, inclusive en toda América Latina, han sido los realmente creadores de las nacionalidades. Eran los que hacían la guerra, eran los que dictaban normas, dictaban leyes, ¿no? Mantenían el orden, todas esas cosas. Entonces los consejos municipales eran los que mandaban. Y tal es así, por ejemplo, que el consejo municipal de esta área, ¿no? Era totalmente autónomo, totalmente soberano, solamente que el rey, vamos a decir así, el rey de Lima o el virreinato o el virrey de Lima, ¿no? Le asignaba tareas, porque había un virreinato que se reconocía esa autoridad, le asignaba tareas que era cuidar la frontera, ¿no? Pero en cuanto, digamos, al hecho de tomar las acciones de armas para defender la frontera, ya era un asunto personal de los tipos, ¿no? Entonces, digamos, los reyes, los virreyes, solamente le daban la orden, o le decían lo que tenía que hacer, o le decían lo que no tenían que hacer, pero los que hacían eran los de acá, ¿no? Entonces, eso, digamos, también reforzó de sobremanera la existencia de un pensamiento autonómico. En ese marco hay que entenderlo, el pensamiento de Andrés Ibáñez, ¿no? Porque el pensamiento de Andrés Ibáñez no solamente viene de una trayectoria histórica, de una tradición histórica, sino que viene también de la formación que los utopistas, los anarquistas y otros más van formulando a través del federalismo. Por ejemplo, Proudhon es uno de los primeros que plantea el federalismo, ¿no es cierto? Que todos estos teóricos de la revolución libertaria, ¿no? Llegan acá. ¿Cómo llegan? Yo no sé cómo llegaron, pero llegaron, ¿no es cierto? Y además con la particularidad, había un escenario favorable, había un nido favorable para que estas ideas, digamos, siembren, se reproduzcan, ¿no? De ahí porque, digamos, la vigencia o la rapidez con que Andrés Ibáñez consolida su proyecto igualitario, su concepto autonomista o igualitario, ¿no? Es por la razón esa que estoy explicando, porque ya había condiciones claras y objetivas para hacerlo. Y eso no concluye ahí, ¿no? Porque eso, digamos, después de eso viene la Revolución de los Domingos, ¿no? Después viene la Revolución del 24, después viene la Revolución del 41, ¿no? Del 36, del 41, y así un conjunto de revoluciones que son, digamos, de contenido profundamente autonomista, o si se quiere, federalista o de cualquier naturaleza, ¿no? Pues bien, entonces, Ibáñez no es un fenómeno que salió, ¿no? Porque salió, digamos así. Fue un fenómeno, es una hechura histórica, es un fenómeno histórico que surge
precisamente porque las condiciones objetivas estaban dadas para que Ibáñez surja. El concepto, por ejemplo, ya terminando la frase, ¿no? O la idea, el concepto, por ejemplo, la autonomía que lleva adelante Santa Cruz, no es un fenómeno nuevo, no fue el Comité Cívico el que llevó adelante la autonomía, porque inclusive debo aclarar de que algunos sectores de las clases dominantes, particularmente en Santa Cruz, se han opuesto históricamente a la autonomía. Sin embargo, las autonomías vienen a ser una cristalización de una aspiración más bien de los sectores populares. Aquí las encuestas, por ejemplo, que se han hecho sobre el tema de la autonomía, ¿no? Y de identidad y todas esas cosas, ¿no? Si nosotros verificamos por clases sociales, vemos elementalmente hablando de que las clases altas son menos autónomas o menos autonómicas y las clases bajas, digámoslo así, son las clases más autonómicas que hay, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de la identidad cultural y toda esa vaina, ¿no?